Ya. Perfecto. Y vamos a la C6. Bueno, bien, hoy la clase de hoy es era sobre Hechos de los Apóstoles. Eh, es, es un libro que se podría dar toda todo un curso sobre Hechos de los Apóstoles. Es muy rico, tiene muchas cosas para sacar, pero bueno, se condensa todo en una clase, ¿sí? La mayoría de los cristianos, dice acá el autor, no leen los hechos del mismo modo que Segunda Samuel o Jueces, aunque no estén muy conscientes de ellos. Arranca con esta tesis, digamos, que lo leemos distinto. Igualmente, la mayoría de los cristianos solemos tener esta cuestión de considerar el Nuevo Testamento como algo actual y el Antiguo Testamento considerarlo como algo antiguo y de otra cultura. Y la realidad es que técnicamente casi que son contemporáneos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son tan antiguos unos como el otro y están tan lejos de nuestra cultura y de nuestra actualidad, uno como del otro, sobre todo en estos tiempos que están aceleradísimos los tiempos y ya lo que pasó hace 10 años es algo muy antiguo, así que cuantos más estos libros. Entonces acá lo que va a decir es esto, ¿no? Que el Hechos de los Apóstoles se suele considerar más como una guía de cómo comportarse en la iglesia, pero no lo consideramos así Samuel, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Samuel o Jueces, más atrás todavía. Al leer el Antiguo Testamento, suelen alegorizar, están diciendo los que leen la Biblia, leer entre líneas, moralizar. Casi no pensamos en las historias del Antiguo Testamento como precedentes bíblicos para nuestras vidas. En cambio, esta es la manera normal como los cristianos leemos Hechos, suele emplearse como modelo normativo para la iglesia de todas las épocas. ¿Sí? Arranca haciendo este detalle, ¿no? Que sí, nosotros leemos Jueces, por ejemplo, y vemos cómo Débora mata al rey enemigo, a Císara, ¿no? Está medio dormido, está medio borracho y le clava un puñal, lo mata ahí. Y es algo como muy choqueante como para que nosotros lo consideremos como una norma, ¿no? Entonces, generalmente leemos ese pasaje, yo puse ese ejemplo como miles, ¿no? Generalmente tomamos ese pasaje como una alegoría de una batalla espiritual o como algo que hay que entender por qué en aquella época, etcétera, ¿no? Digamos, considerar mucho el contexto para no venir uno a terminar matando al presidente de Uruguay, ¿no? Por poner un caso. Sino que uno dice, bueno, sí, este es otro contexto. Ahora, Hechos de los Apóstoles, por el contrario, no se considera que habían cosas culturales normales en esa época y que tal vez hay una enseñanza más profunda que lo que está narrado lisa y llanamente en el libro. ¿Sí? Es decir, que no tenemos que alegorizar todo, pero tampoco tenemos que ir al pie de la letra con todo. ¿Sí? Hay cosas que hay que entender cuál es el significado espiritual o bíblico, ¿no? La exégesis de hecho. Acuérdense que la exégesis era, a ver si alguien si se acuerdan, ya que son dos. ¿Se acuerdan que era exégesis? Examen sorpresa. Habían dos palabras. Una es exégesis y la otra hermenéutica. Sí. Sí, Exégesis es la interpretación palabra por palabra de lo que quería decir y hermenéutica es lo que nos trae la interpretación a hoy. excelente, Mónica. Sí, perfecto. Exégesis es, Aprendí. bien. Exégesis es viajar en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Nos vamos allá. Claro. O sea, vamos al texto, como decís, vean, palabra por palabra, frase por frase, qué quiso decir,
etcétera. ¿Cómo entendieron los primeros que leyeron ese texto? ¿Cómo lo entenderían? ¿Sí? No lo entienden como nosotros. Un típico ejemplo es el caso de Apocalipsis, el 666. Es un típico caso de cómo se fue interpretando en la medida de los distintos tiempos. Cada persona lo interpreta como algo actual hoy, ¿no? Entonces en un momento decía que era que el código de barra era el 666, otros decían que era el chip que se ponía, qué sé yo. Y la realidad es que no podemos llegar a esa conclusión actual si primero no tratamos de entender qué es lo que entendían los que leyeron por primera vez el Apocalipsis de Juan. Y seguramente que Juan, hola Emilio, Dios te bendiga. Y seguramente que Juan no estaba hablando de que dentro de 2000 años, yo siempre lo pongo como ejemplo. Iglesia de la época de Juan, de Apocalipsis. Iglesia perseguida, se tienen que juntar en las catacumbas para, es decir, donde enterraban los muertos, para poder participar de la cena, para poder tener la liturgia, hablar de Cristo, prohibidísimos, muy perseguidos y muertos de miedo. Y entonces Juan, uno de los grandes, les escribe una carta. Es muy inverosímil pensar que en la carta les iba a escribir que dentro de 2000 años se iba a poner un chip en la mano. No tiene sentido que Juan escriba una cosa así, ¿no? Entonces, por eso primero tenemos que decir, bueno, ¿qué entenderían los, la audiencia original? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí podemos ver lo más probable, digo, para redondear el tema ¿no? Lo más probable era que estaba hablando de Nerón, Juan. Entonces, bueno, bien, estaba hablando del poder de turno. Ese es el 666, ok, el poder de turno que sojuzga, listo. Entonces ahí lo traemos para acá. Bueno, acá en nuestra actualidad, ¿cuál es el poder que nos sojuzga, etcétera? Entonces ahí, por ahí sí podemos ir a nuestra actualidad. Pero desentendernos de allá, de la exégesis, y tratar de hacer hermenéutica, nos puede llevar a cualquier disparate. ¿Sí? Cierro el paréntesis. Paréntesis grande. Bien. Exégesis de hecho, es decir, vamos a ver a quién estaba dirigida Hechos, quién lo recibían, por qué recibían, o sea, cuál era la intención del autor de Hechos de escribir la, la carta. Se supone que es una carta, una narración, ¿no? Ahora vamos a ver. Si se puede demostrar que el propósito de Lucas en Hechos fue poner una norma para la iglesia de todos los tiempos, entonces un modelo se vuelve normativo. Esto es lo que Dios demanda de todos los cristianos en todos los casos. ¿Sí? Vuelvo para atrás. Otro detalle. Acá yo ya puse, si podemos demostrar que Lucas, ya damos por sentado que Lucas es el autor de Hechos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se supone que Lucas es el autor de Hechos? Esta es pregunta libre, ¿eh? Más o menos cada uno. Chat. Nicolás. Ah, Nicolás no puede hablar. Bueno, te leeremos en el chat. Hola, Nicolás. ¿Por qué les parece que se suele decir que Lucas? Porque no está firmado el libro de Hechos, ¿eh? No dice en ningún lado que Lucas lo escribe. ¿Puede ser por el año en el que se escribió? Podría ser, pero no, hay algo más que está al alcance nuestro. Sin necesidad de recurrir a ningún libro, leyendo el libro de Hechos, ahí hay una clave. Puede ser el año porque sí, es contemporáneo. Vamos con la respuesta. Acá pueden ver Hechos 1. Arranca así el libro de Hechos. Hechos 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Ese es digamos, los 5 primeros versículos del libro de Hechos. Ahora, si vamos al libro de Lucas, arranca diciendo: puesto que ya muchos han tratado de poner por orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron desde el principio, lo vieron sus ojos y fueron ministros de su palabra, me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de todas las cosas las cuales han sido instruidas. El punto de por qué se supone que Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, porque arranca con la misma introducción, dedicada a un tal Teófilo que no se sabe quién es. ¿Sí? Y arranca el libro de Lucas diciendo: bueno, yo investigué bastante al respecto y quise ponerlas por orden, todas las cosas que acontecieron. Fíjense que Lucas no había sido discípulo de Jesús, inclusive por lo que dice acá. Dice, investigó a ver qué es lo que hizo Jesús. ¿Sí? Se supone que Lucas era muy allegado a Pablo, ¿sí? Es decir, que es la versión del apóstol Pablo. Ahora, Pablo tampoco lo conoció en el ministerio en la tierra a Jesús, él lo conoció después de resucitado a Jesús. Así que la versión de Pablo es todo lo que les enseñaron los apóstoles a Pablo, cuando lo instruyeron, que lo tomó primero, se me fue el nombre, uno que se llamaba José y que le habían puesto por sobrenombre Bernabé. Fue instruido. Entonces así le llega a Lucas, ¿sí? Era un cristiano más que les contaban a él toda la historia. Y el libro de Hechos arranca diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, es decir, que el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Le escribió 2 tratados. El Evangelio de Lucas, para ponérselo por orden, y después escribió Hechos de los Apóstoles para decirle cómo es la segunda parte, ¿no? En la saga. ¿En qué quedó todo? Porque termina Lucas, que se va, le dice quédense en Jerusalén, qué sé yo, hasta que reciban la promesa. Y entonces le escribe qué es lo que pasó después, a diferencia de los otros 3 evangelistas, ¿sí? Tanto Mateo, Marcos y Juan terminan con Jesús ascendido. ¿Sí? Ahí terminó. Lucas es el que hace la segunda parte y más o menos nos enteramos cómo empezó la iglesia primitiva. ¿Sí? Bien, por eso se supone que es Lucas. Se supone que es Lucas. Es decir, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas es el que escribió Hechos de los Apóstoles. El problema, como siempre, hay un problema, y es que el Evangelio de Lucas no lo firma Lucas. Tampoco. Sabemos que es de Lucas por la tradición, que nos dice que Lucas fue el que escribió el Evangelio. ¿Sí? Pero en ningún lado dice Lucas. Así que bueno, esos son los dos. El primer problema. El segundo problema es quién era Teófilo. Y hay un tema. Teófilo es una palabra griega. Todo el Evangelio está escrito en griego. ¿Sí? Así que Teófilo puede ser un mandatario, una persona de mucho renombre, porque en lo que se traduce como excelentísimo Teófilo, bueno, es una palabra que solamente se le decía a los top, a los grandes. ¿Sí? No se le decía a cualquier excelentísimo. Es decir, que era una persona de mucho poder, no sabemos quién. O la otra posibilidad es que sea una palabra. Teófilo quiere decir amigo de Dios, sería. Teo es Dios, filo es amor o amistad. ¿Sí? Entonces puede ser que en realidad la carta sea escrita a toda la iglesia, a todos nosotros. ¿Sí? Porque técnicamente nosotros somos todos amigos de Dios. Todos somos teófilos. Y si leemos, como está todo en griego, hay 2 formas de interpretarlo. ¿Sí? Cuando se hace una traducción ya no hay 2 formas de traducirla. Mejor dicho, no hay
una forma de traducir que se entienda de las dos maneras. O ponemos amigos de Dios o ponemos Teófilo. Son las dos opciones. Entonces hay que elegir. Ese es el problema de las Estamos acá, opciones. señores. Hola Charlie, Dios te bendiga. Bien, bien. Amén. Aquí estamos, ¿ok? Gloria a Dios. Bien. Sí, estamos recién con la intro de la intro, así que, porque hay muchos puntos, les contaba, que el Hechos de los Apóstoles sería como para un curso solo de Hechos de los Apóstoles, por todo lo que hay para hablar, ¿no? Se puede demostrar, dice que el propósito de Lucas, bueno, ya dijimos por qué suponemos que es Lucas el autor. En Hechos fue poner una norma, ¿sí? Es decir, que todo se volvería normativo si consideramos que es una norma la forma en que se comportaba la iglesia primitiva, ¿sí? Se le dice la iglesia primitiva a la iglesia de Hechos, ¿sí? Y a digamos, cuando recién arrancó, ¿sí? La de primer línea, ¿sí? Por eso se le suele decir primitiva. Hay algunos hermanos que dicen, no, yo no le voy a decir primitiva porque algo primitivo es algo rústico y esta era de avanzada, no era primitiva. Bueno, son dos formas de verlo. Yo generalmente utilizo el término para referirme a esta iglesia. Bien. En cambio, si el propósito es otro, entonces tenemos que proponer las cuestiones hermenéuticas de modo diferente. Es decir, si yo lo tomo como algo normativo, bien, todo lo que ocurría ahí tengo que tratar de trasladarlo a la actualidad, ¿sí? De esa forma haría la hermenéutica. Ahora, si yo considero que tuvo otro propósito al escribirlo, que no sea normativo, sino más bien descriptivo de una realidad, donde nosotros podemos juzgar qué cosas estaban bien y qué cosas estaban mal conforme a toda la Biblia, bueno, si lo consideramos así, la hermenéutica que vamos a hacer va a tener otra forma, ¿no? Nuestro interés exegético está en el qué y en el para qué. ¿Para qué puse, pero era para qué? ¿Sí? Es decir, ¿qué escribió? ¿Qué quiso decir? ¿Y para qué él lo escribió, no? Entonces, bueno, acá la propuesta es leer Hechos de corrido en una o dos sentadas, dice. Es decir, agarramos de pe a pa, que era la tarea que les había dejado la semana pasada. ¿Sí? Es decir, agarrar Hechos de los Apóstoles y leerlo sin ir mucho al detalle, sin buscar en diccionarios, sin buscar en comentarios, sin investigar, digamos, sino leerlo de principio al final como para ver el todo antes que el detalle. Esa recomendación siempre es buena para cualquier trabajo serio que se quiera hacer de la palabra, ¿sí? Cualquier trabajo serio que se quiera hacer, siempre es conveniente leer el texto completo lo más abarcativo posible. Si yo voy a hacer, no sé, la elección de los diáconos, ¿no? Voy a hacer una predicación sobre la elección de los diáconos que está ahí en Hechos, ¿no? Bueno, lo conveniente es leer todo el libro de Hechos. Generalmente no se puede, ¿no? Pero es bueno para ver en qué contexto está ocurriendo eso, ¿sí? Antes de ir a comentario, diccionario, ver el contexto, etcétera, el contexto histórico. Lo bueno siempre es leer una porción mucho más grande, sobre todo en estos libros que son considerados históricos o narrativos, ¿sí? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Al leer, tome notas mentalmente de las personas, lugares claves, los motivos que se repiten, es decir, qué le interesa verdaderamente a Lucas, ¿sí? Si hay repeticiones, descubrimos repeticiones, bueno, es algo que hay que tomar mucha nota. Generalmente en todos los textos bíblicos, cuando vemos repeticiones, es un tema importante, ¿sí? No es redundante. Nosotros a veces no es nuestra forma de escribir y generalmente cuando tratamos de escribir algo que sea medianamente bueno, tratamos de evitar las repeticiones porque las consideramos redundantes. En estos textos no. En estos textos, al contrario, cuando repiten mucho algo, lo que quieren es poner énfasis en eso. Ahora vuelva a leer en forma salteada y anote las referencias de las observaciones previas. Esta mini guía de exégesis sirve para cualquier libro.
Bueno, es como para hacer Hechos de los Apóstoles. Pero esto de leer de corrido, tomar nota mental, es decir, alguna cosa que nos llame la atención y después volver a leerlo, pero ya frenando en las observaciones que hicimos y viendo a ver ya un poco más profundamente contexto, etc. Y la pregunta es, ¿por qué escribió Lucas este libro? ¿Sí? Al principio de todo nos dice un poco, ¿sí? Que quiso escribirle a don Teófilo, ponerle todo por orden, los acontecimientos. A lo que va a tratar de llegar el autor es a saber cuál es el interés de Lucas, porque si sabemos cuál es el interés del autor, vamos a saber qué es lo neurálgico dentro del texto, ¿sí? Y ahora, el interés de Lucas o de cualquier autor, no hace falta para saber el interés conocer la vida y obra de Lucas, sino solamente, bueno, vida y obra no, vida de Lucas no, la obra sí. Leemos la obra varias veces, porque recuerden que no eran improvisados, ninguno de los autores bíblicos eran improvisados. Todos los autores tenían mucho conocimiento de la literatura. No hay ninguno que esté escrito así nomás. Todos los escritos que están en la Biblia, todas tienen un orden. Nada es casualidad y están muy bien escritos todos, ¿sí? Algunos más, otros menos. Unos con palabras más rebuscadas, más finas, otros menos, pero todos tienen una estructura. No están escritos al tuntún, ¿sí? Vamos. Bien, el interés de Lucas. Podemos hacer una gran primera división del libro. Primero empieza hablando de Pedro y lo que más le interesa es Pedro, del capítulo 1 al capítulo 12. Es Pedro, es la historia de Pedro. Fíjense cómo Pedro es el que se levanta y habla, Pedro es el que lleva la voz dentro de la iglesia, Pedro es el que recibe las nuevas revelaciones, como había tenido una visión de un cerdo que descendía y el Señor le dice mata y come. Bueno, estas son nuevas revelaciones que le va teniendo Pedro, es el protagonista principal Pedro. Y a partir del 13, Pedro empieza a quedar cada vez más desdibujado y empieza a contar la historia de Pablo, ¿sí? Y dentro de la historia de Pablo se cruzan un montón de otras historias, pero Lucas tiene la constancia de seguir qué es lo que hacía Pablo, ¿sí? Esa es una gran primera división. Otro tipo de división es en cuanto a la expansión geográfica. Es decir, bueno, ¿en dónde estaban? Entonces tenemos, del 1 al 7 estaban todos en Jerusalén. Del 8 al 10 en Samaria y en Judea, y del 11 al 28 hasta lo último de la tierra. Esto lo pone así justamente por el pasaje Hechos 1:8 que dice, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Está escrito de forma concéntrica, ¿sí? Jerusalén es donde estaban, Judea era bueno, ¿dónde estaban, no? Jerusalén es la ciudad dentro de Judea, ¿sí? Samaria son los vecinos del norte, no sé si se acuerdan, que les había comentado, que antes eran el mismo pueblo, después se dividieron, pero digamos, son los vecinos del norte, pero que si bien eran hiperenemigos, pero tenían toda la tradición judía, o sea, eran casi judíos, ¿sí? Si bien ellos eran samaritanos, no judíos, porque no vivían en Judea, eran hijos de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés y etcétera, ¿sí? Tuvieron al rey David, al rey Salomón, ¿sí? Es decir que eran hermanos, compartían sangre e historia. Es decir que primero Jerusalén, la ciudad nada más, después Judea, todo el territorio un poco más grande, después Samaria, que son los vecinos más parecidos a nosotros, y lo último de la tierra es gente que no tiene nada que ver con el judaísmo, ni conoce nada de la tradición judía, ni nada, ni tiene nada que ver, ni les interesa. Bueno, ahí vemos cómo este autor, Lucas, tiene una idea, ¿sí? Cuando va a escribir, él plantea primero la idea, van a ser testigos en Jerusalén, les dice Jesús, ¿no? En Judea,
en Samaria, perdón, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y después empieza a narrar todos los acontecimientos y cómo se va cumpliendo eso. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo acá lo puse al revés, no me acuerdo si el autor lo puso al revés o no, porque yo puse Samaria y Judea, pero en realidad es Judea y Samaria. Y otra gran sección, que esto no lo pone el autor, esto lo agregué yo porque para mí es un detalle por lo menos divertido, que es lo que se llama la sección Nosotros, ¿sí? Hechos 16, 7, 10. Bien, vamos a la Biblia. Hechos 16. No, estoy en Lucas. La visión del varón macedónico, lo titula. La titula. El título, recuerdan que no es del texto original, el título, La visión del varón macedónico, es Reina Valera, ¿sí? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Está contando lo que le pasaba a Pablo y a su equipo, ¿no? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió a ellos. ¿Está bien? Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa por Macedonia. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. En estos 4 versículos pasa algo tremendamente importante. No sé si alguien lo sabe o se dio cuenta ahora. ¿O no? Dice, atravesando Frigia, pasaron, les fue prohibido predicar y fueron a tal lado y fueron. Hasta acá está contando la historia de otros, Lucas. Ellos fueron, ellos hicieron. Y después dice, en el 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio, no, el 10. Y cuando vio la misión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por Ahí habla cierto en que Dios... primera persona. Exactamente, Sí, exactamente. tal Acá cual. aparece Lucas. Acá aparece Lucas por primera vez. Digamos, es un personaje más, ¿sí? En esta, digamos, después de la visión del varón macedónico, hasta el final, Lucas está incluido en todos los relatos. Fuimos, hicimos, íbamos, pensamos, ¿sí? Es, digamos, si vamos a dividir el libro de Hechos, es una gran división sin Lucas y con Lucas, ¿sí? ¿Por qué es una gran división? Porque evidentemente acá, capaz que no, pero acá es medio como que pasó a ser parte, o sea, sí que sí pasó a ser parte del equipo de Pablo, pero tal vez acá es donde se convirtió, ¿sí? Y nos llega el Evangelio de Lucas y todo el libro gracias a esto. Y algunos dicen que el varón macedónico era Lucas. Por eso es que justamente acá aparece Lucas. A mí esa idea no me convence que sea Lucas, porque dice que ellos fueron, ya cuando fueron a ver lo del varón macedónico, él fue, pero bueno, puede ser que sea los que dicen que es así, dicen, bueno, puede ser que sea un error de traducción que recién en el 11 debería ir zarpando, vinimos, etcétera, ¿no? Porque ¿Por qué dicen que el varón macedónico pudo haber sido Lucas? Primero porque a partir de acá empieza a hablar de él en primera persona, y después que porque no tiene como, le falta algo a la historia esta, porque ¿y quién es el varón? ¿Qué pasó? Tiene la visión y no pasó más nada. Bueno, algunos lo atribuyen a él, pero bueno, lo importante es que a partir de acá, Lucas pasa a ser parte, ¿sí? Se le llama dentro de los estudios la sección nosotros, ¿sí? ¿Dónde está? Porque ¿estaba acá? No. Cuando salgo de acá se me va para cualquier lado. ¿Por qué? Listo, acá está.
¿Bien? Es decir, hay 3 formas por lo menos de dividir, después deben haber miles de formas, ¿no? Pero estas 3 formas, hay 2 que la propone acá el autor, esta otra la agregué yo, que no es una idea mía, sino que también hay otros, muchos que lo dividen de esa manera, y nada, me parece una división interesante. Es decir, lo podemos dividir al libro. Esto, lo de dividir al libro, es para estructurarlo. ¿Por qué? No estructurarlo, estoy utilizando mal el término. Para descubrir la estructura. El libro está estructurado, ¿sí? El tema es que si nosotros descubrimos cuál es la estructura, captamos mejor el mensaje principal del libro, más allá que después hay miles de mensajes como toda la Biblia, ¿no? El descubrir qué estructura estaba pensando Lucas tiene esa importancia. Entonces, por un lado tenemos el interés de Lucas, Pedro, Pablo, o la expansión geográfica, en la parte de Jerusalén, la parte de Judea y Samaria, o la parte de el Evangelio a los gentiles, o la sección nosotros, sin Lucas, con Lucas. Otra forma de dividirla, esto ya no es tan simple, porque todas las anteriores vieron que eran 2 divisiones, de acá a acá y de acá a acá. En esta ya hay que tener el ojo un poco más afilado, y la forma que acá proponen para dividirla, que de hecho esta propuesta es la que va a sostener en el resto del libro, ¿sí? En el resto del capítulo va. Encuentra lo siguiente, en 6:7, Hechos 6, versículo 7, dice así: y la palabra de Dios se difundía, el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En 9:31 dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz, a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivía en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. 12:24 dice: pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose. 16:5 dice: y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Y 19:20 dice: así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Son frases tipo muletillas que las repite sistemáticamente, mejor dicho, las repite 5 veces Lucas, y es más o menos la misma frase. Te cuenta una historia o varias historias y dice, bueno, y la palabra se difundía. Es una especie de resumen de lo que contó hasta acá, ¿sí? La iglesia se fortalecía, pasaban cosas e iba creciendo. El punto literario de esto es que hay una especie de elipsis temporal, se llama, que es cuando hay una especie de silencio, dejamos de ver los detalles y nos pasa un tiempo, ¿sí? Eso en literatura se llama elipsis temporal. Lo recontra vemos en las películas cuando por ahí se mueve toda la imagen así, y pasan, no sé, ¿qué pasó ahí? Pasó 10 años, ¿sí? Bueno, este tipo de síntesis que hacen son elipsis temporales. Es decir, te cuento detalle, detalle, detalle. Bueno, en resumen, la iglesia seguía creciendo. Empieza con otra historia, detalle, 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 y la iglesia crecía. Es una especie de síntesis y conclusión de, bueno, hasta acá cómo viene la cosa. La iglesia sigue creciendo, ¿sí? Entonces, el punto es que si lo dividimos así, se pueden encontrar varias cosas interesantes. La primera sección, del 1:1 al 6:7. Lo que vamos a encontrar ahí es una descripción de la primera iglesia en Jerusalén, su predicación primitiva, lo mismo, decimos primitiva para referirnos a la primera, no a lo que es rudimentario, porque la predicación de Pedro se convirtieron creo que como 5.000 después de la primera predicación, es decir que es de avanzada, ¿no? Su vida en común es cuando vendían las cosas y las propiedades y las ponían en común, su propagación, y arranca lo que es la persecución inicial, ¿sí? Arrancan los problemas por primera vez, lo tenemos ahí en esta primer parte, ¿sí? Todo muestra características judías, incluso los sermones, porque
fíjense que los sermones, la característica que tienen es que está dirigido a un público judío, ¿sí? Cuando Pedro va a hablar, dice, cada vez que habla, refiere al Antiguo Testamento. Esto es lo que los profetas decían, esto es cuando, ¿no? Hace toda una síntesis del Antiguo Testamento, ¿sí? O hacen referencia, digamos, las predicaciones son para judíos, ¿sí? No para no judíos. La oposición y el hecho de que los primeros creyentes sigan asociados con el templo y la sinagoga. Ese es otro detalle interesante. Las sinagogas eran casas que se abrían para orar y enseñar la palabra. Y siguen asociados con las sinagogas y con el templo. Esto acá no lo puse, no me acuerdo si el autor lo dice o no. Pero fíjense que cuando hace el primer milagro que Juan le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, ponte de pie, qué sé yo, no me acuerdo bien cuál era la palabra que le dice, y se pone de pie. Bueno, eso sucede en el templo, ¿sí? En el templo de Jerusalén, en el templo judío, en el que se hacían sacrificios, ¿sí? Eso sucede en el templo. Quiere decir que ellos seguían yendo al templo. Lo interesante de que sigan yendo al templo es que se seguían considerando judíos. Ellos nunca dijeron, bueno, yo ya no soy más judío, ¿no? Yo soy cristiano. Ni de casualidad. Ellos eran judíos con la buena noticia que el Mesías ya había venido, ¿sí? Eso era todo. Ni siquiera consideraban la idea de separarse del judaísmo o de incluir personas no judías dentro de esta nueva doctrina, ¿sí? No lo tenían pensado, para nada, ¿sí? Porque si bien Jesús lo había dejado entender, no se lo habían dicho claro todavía, para nada. Ellos eran judíos. Y dentro del judaísmo era re común que había muchas, lo que se llama sectas, pero hoy por hoy tiene una carga medio peyorativa el decir secta, ¿no? Se nos ocurre que son cosas medias turbias. Secta quiere decir separación, y había muchos, o lo que se llaman partidos, ¿no? Estaban los fariseos, eran un tipo de judío, ¿no? Los escribas eran otros grupos, ¿sí? Eran como grupos. Estaban los esenios, estaban, que se supone que Juan el Bautista era un esenio, ¿no? Por ejemplo. Que Juan el Bautista no dice que es esenio, de hecho esa palabra no aparece nunca, pero era como si fueran los esenios, como si fueran una especie de hippies judíos, ¿sí? Vivían muy humildemente, no tenían nada, comían de lo que encontraban, eran re hippies. Y vemos la descripción, digo hippies como para sintetizar, no eran hippies, no, por supuesto. La forma de vestirse, ¿no? Vivían alejados de la comunidad. Bueno, ellos eran un grupo de judíos, y punto. Y no necesitaban dejar de ser judíos para seguir siendo fariseos, por ejemplo. Los celotes, etcétera. Había un montón. Entonces estos consideraban que iban a ser un grupo más judío, ¿sí? Los cristianos, punto. Después se fueron dando las cosas de tal manera que se empezaron a dar cuenta de que no, esto es para todos, ¿sí? Pero tuvieron que hacer un proceso muy importante de cambio de mente, y todo esto lo vemos en el libro de Hechos. Este cambio de mente lo vemos en el libro de Hechos. Arrancan bien judíos y después van, con Pablo sobre todo, va cambiando eso. Ah, sí, había puesto, yo no lo vi acá, pero sí había puesto que en el templo y en las sinagogas. Esta parte concluye con una narración que indica el comienzo de una división entre griegos y hebreos en la iglesia, ¿sí? Concluye con el tema de la división entre griegos y hebreos. El tema de griegos y hebreos, ahora creo que lo vamos a ver un poco más en profundidad. Generalmente cuando decimos griegos, o en la Biblia cuando habla de griegos, se refiere no a griegos necesariamente, sino a no judíos, ¿sí? O cuando dice gentiles, ¿sí? La palabra griego se está refiriendo a ese.
Pero en el caso de Hechos es distinto. Cuando habla de las viudas griegas y las viudas hebreas, se está refiriendo a hebreas las dos, judías las dos, pero unas eran de habla griega y otras de habla hebrea. Unas habían estado siempre en Jerusalén, mientras que otros venían, porque lo que era muy común era un mundo muy globalizado, ¿no? Era medio como, no tanto como hoy en la actualidad, pero era un mundo muy, muy globalizado. El mundo conocido, ¿no? América, obvio que ni venían. Entonces, los judíos andaban por todos lados, ¿sí? Sobre todo esto pasó mucho después de la deportación, quedaron desparramados por todo el mundo, es lo que se llamó la diáspora. Pero el anhelo de todos era ir a morir a Jerusalén, ¿sí? Era el lugar donde ellos querían estar. Entonces terminaban viniendo en sus últimos días a morir a Jerusalén. Morían los varones en Jerusalén y quedaban las viudas, ¿sí? Las viudas generalmente eran judías, pero que habían vivido en el exterior. No tenían ni la costumbre. De hecho, era probable que eran judías, pero no hablaran hebreo. Muy probable que no hablaran hebreo, ¿sí? Altamente probable, porque el hebreo en esa época quedó solo para el templo, ¿sí? Los judíos, entre ellos, hablaban en arameo. Era un lío de idiomas en la época de Jesús, ¿eh? Por lo menos 4 idiomas habían todos los judíos, que era hebreo para hablar en el templo, o en la parte litúrgica, arameo para hablar entre los paisanos, entre los mismos judíos, griego para hablar con todo el mundo, era el idioma más común que se usaba, y latín era para hablar con la gente del imperio, porque el imperio latino era el que los tenía dominados. Entonces, si querían hablar la parte legal, si querían hacer un acto legal, necesitaban hablar latín. Es decir, que esos 4 idiomas, pero seguro que los hablaban, ¿eh? Y después, bueno, alguno más. Bien. Sigamos acá. Bien, esta parte termina con la división esta. Se nota, se muestra la división entre griegos y hebreos. Arranca la otra sección. 6.8.9.31. Una descripción de la primera expansión geográfica realizada por los helenistas hacia los judíos de la diáspora y los casi judíos, samaritanos y un prosélito. ¿Qué es esto? Bien. Los helenistas, pasa que también hay tantas palabras que... Helenistas se refiere a los griegos, ¿sí? A los griegos se les llamaba helenista por Helena de Troya, ¿sí? Así que eran helenistas. Eso por un lado, cada vez que dice helenistas se está refiriendo a griegos. Después dice, los judíos de la diáspora eran estos judíos que se habían ido a vivir a otro lado, de la diáspora, de la dispersión, quiere decir la diáspora, que estaban por todos lados, ¿sí? Estos eran los judíos de la diáspora. Y después dice los casi judíos, que es los samaritanos, que eran casi judíos porque habían sido hermanos, ¿se acuerdan, no? Eran un solo, desde Abraham, Isaac, Jacob, una familia, después quedan en Egipto, pasan a ser un pueblo, se van de Egipto con Moisés, un pueblo, están las 12 tribus, ¿sí? De las 12 tribus empiezan a tener los jueces que se levantaba, ¿no? El libro de jueces, cada vez había un juez nuevo de distintas tribus, eran todo un pueblo de distintas tribus, ¿sí? Tienen al primer rey, Saúl, tienen al segundo rey, David, tercer rey, Salomón, y hasta ahí llegó la unidad. Ahí se dividen, después de Salomón, se dividen al norte 10 tribus y media, y al sur queda una tribu y media, pero es Judá la que, los hijos de Judá, o la tribu de Judá, es lo que quedan al sur, en el templo. Por eso son judíos. Y los del norte, que son el resto de las tribus, se les llama israelitas. Los del norte tienen la capital en Samaria y los del sur en Jerusalén, ¿sí? Entonces los del norte son los samaritanos y los del sur los judíos. Entonces los samaritanos son judíos técnicamente porque circuncidados, todo lo mismo.
¿sí? Las mismas costumbres, misma lengua, todo lo mismo, pero divididos y enemistados. Y un prosélito. El prosélito, estas son todas palabras para aprender y entender por qué se lo menciona el prosélito. El prosélito era un no judío, un, un griego, digamos, ¿no? Sí, Fernando, te Sí, cuento una preguntita, Fer. ¿Tenés copia tú o puedes mandarla? No sé, no tenés la diapositiva. Me llamó la atención, la guardé por acá, la de, ¿cómo se llama? Una diapositiva que pusiste ahí de cómo estaba organizado el libro. sí, Espérame, yo no sé dónde la puse porque siempre me piden las cosas. Aquí está. Y me llamó la atención porque nunca lo había visto. No, perdón. Me llamó la atención algo. Esta es la parte de los resúmenes, pero cuando tú decís que crecían las iglesias, cuando dijiste los resúmenes del sí. 6-7, el 9-31, esa es una de las que me llamó la atención. Y la otra que no la pude copiar, que fue la de cómo se divide con Pablo y Pedro. Y de ahí dijiste que la otra parte era, no me acuerdo, Sí, con sección nosotros. la sección nosotros. Esa parte también me Y llamó la atención. claro, y la expansión geográfica. Te tengo la cámara apagada porque mi esposa me está poniendo bonito aquí cortando el pelo y todo, así que... Perfecto, perfecto. ajá. Está bien, no hay problema. Yo ahora el PowerPoint lo paso a PDF y lo mando al grupo. Así lo tienen. Porque sí, tenés razón, hay mucha data, digamos. ¿Sí? Y sí, sí, así lo tienen, no tienen que ponerse locos tomando nota de todo. Sí, tomen nota de lo que más les llama la Sí, atención. no, a mí me llama la atención. De hecho, quiero, eh, o sea, cuando algo me llama la atención me pongo a escribir, pues entonces mandámela porque sí me gustaría poder Bien, bien, sacar bien. algún texto sobre eso, tal vez armar algo. Dale. Algo de Pedro y Pablo me llamó la atención, así que si puedes, ahí la Sí, mandar. yo ahora cuando termina, yo paso, mientras que voy pasando el Tranquilo, no, video que lo renderizo. tranquilo que si me toca enseñar algo voy a dar los derechos de autor y todo, ¿verdad? Ok, Fernando. Sí, 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 no hay problema. Se los paso y se los voy a pasar ahora porque yo después me olvido. Yo generalmente soy el que digo, si te digo mañana, ya mañana se me pasó. Así que ahora cuando termine, cuando voy pasando el video, paso el texto y lo subo al grupo. Así que ya les queda. Bien. Prosélito, lo último, el prosélito era un no judío de nacimiento, no tenía sangre judía, pero aceptaba el judaísmo y se circuncidaba. Eso era el detalle de un prosélito, ¿sí? A diferencia de un temeroso de Dios, que también se lo suele llamar, que es un no judío, no tiene sangre judía, acepta el judaísmo, pero no se circuncida, ¿no? Entonces habían distintos, por eso digo que hay distintas eh, eh, estratos de judaísmo, ¿no? Y bueno, dentro de los no judíos estaban estos dos, los que aceptaban el judaísmo en parte, es decir, yo te acepto todo, la ley, lo que quieras, pero no me circuncido, y después el otro, el que sí, lo aceptaba del todo, pero al no tener sangre judía, los judíos no lo... Vos te podías circuncidar, ir al templo, hacer las ofrendas, todo, pero si no eras sangre judía, no te consideraban judío del todo, ¿no? Tenían algo muy exclusivista esta, este pueblo, que es lo que, una de las cosas que Jesús vino a sacudir la estantería, porque no es algo nuevo que Jesús les dice que tiene que ser para todos, porque desde la promesa de Abraham estaba que iba a ser de bendición a todas las naciones, ¿sí? Desde Abraham ya sabían que tenían que ir a todas las naciones, pero pasaron cosas. Bien, conversión de Pablo. Era helenista Pablo, es decir, era judío de nacimiento, dice, cuando habla de todo su prontuario, dice que era fariseo, hebreo de hebreo. Cuando dice hebreo de hebreos, está diciendo hijo de hebreos, ¿sí? No es que él adoptó el judaísmo, sino que él era hijo de hebreos.
nada, era una persona judía, ¿no? Pero, ¿por qué dice que era helenista? Porque él era ciudadano romano. Para ser ciudadano romano, bueno, tenías que tener muchas características, sobre todo el tema del idioma, las costumbres. No es que cualquiera podía tener la ciudadanía romana. Pablo era judío enemigo de la iglesia, ¿sí? Él era uno de los, creo que es el único que se menciona con nombre de los perseguidores de la iglesia, y quien habría de dirigir la expansión hacia los gentiles, ¿sí? La conversión de Pablo es una bisagra dentro del libro de Hechos. El martirio de Esteban es la clave de esta expansión inicial. ¿Por qué? Porque a Esteban es el que lo apedrean, ¿no? Y es cuando empieza la persecución. Entonces, para la expansión que Jesús les había dicho, que tenían que ir a todos los confines de la tierra, la persecución terminó siendo el impulsor de esta expansión. Generalmente esto es sistemático dentro de la historia de la iglesia. Cada vez que la iglesia es perseguida, se purifica y es como que tiene más fuerza, siempre históricamente. Y cuando es oficial o queda bien ser cristiano, es como que se diluye de tal manera el mensaje. Pero esto no es que pasa ahora, porque hoy por hoy en nuestra sociedad, por lo menos hasta hace un tiempo, ahora está un poco cambiando, estaba bien visto ser cristiano, ¿sí? Entonces el mensaje se empieza a diluir y empieza a ser medio flojito. Cuando la iglesia empieza a ser perseguida, obvio que a ninguno nos gusta que a nadie le gusta ser perseguido, pero se purifica. ¿Por qué? Porque quedan solamente los que realmente son cristianos, ¿sí? La persecución es el pasado por fuego. El que mucho no le interesa, se va. Y entonces al purificarse la iglesia, cobra mucho más fuerza, sobre todo porque tiene que ver no solo con la convicción, sino con la santidad, ¿sí? Una persona que está totalmente enchufada y dice, bueno, yo prefiero morir, pero soy cristiano, bueno, esa persona se va a cuidar en lo privado, ¿sí? Va a guardar su santidad, ¿sí? Ahora, de la boca para afuera, todos somos santos, pero en lo privado no. Cuando hay persecución, pasa eso, que solamente quedan los que en serio. Y a esos, de los que queden de eso, porque a la mayoría se los mata. Eso pasa hoy, en la actualidad pasa. No es que eso pasó una vez históricamente, sino que bueno, sabemos que hay países donde se los persigue también a distintos niveles. Algunos se los persigue judicialmente y a otros se los persigue apedreándolos. ¿Sí? En los países musulmanes está prohibido, y después en países como en países de Europa, no me acuerdo qué país de Europa, creo que era Inglaterra, o una señora la detuvieron por estar orando en la puerta de un jardín, creo, una cosa por el estilo, porque es incitación al odio, por eso la detuvieron y estaba orando. Y bueno, ese tipo de persecución, países del primer mundo, es otro tipo de persecución que, bueno, uno de última puede defenderse o no y decir, bueno, pues yo estaba orando, ¿qué tiene que ver? Pero habrá sido que estaría orando por todas las barbaridades que en la actualidad se habla con el tema de libertinaje sexual, ¿no? Y bueno, eso puede considerarse incitación al odio. Bueno, eso es un tipo de persecución. Y es un país del primer mundo. Bien. Por eso dice que el martirio de Esteban es la clave de la expansión, porque ahí es donde empieza a cobrar más fuerza. Hasta antes estaban en Disney ellos estaban felices, en unidad, cantando, alabando. Cuando empieza la persecución, empiezan a expandirse, porque nosotros conocemos la expansión de Pablo porque Lucas nos cuenta, pero todos fueron dispersos, ¿sí? Y el evangelio se predicó en todos lados. Hoy estoy medio que me voy a perder una cosa que después voy a dar de mandarle la foto. No me acuerdo bien el nombre. Si alguno se acuerda, ¿la sabe? Uno de los que fue, uno de los discípulos que se tuvo que ir, que no me acuerdo ni el nombre ni quién era, pero es un detalle interesante. Después le voy a pasar bien el dato. Se va a ver
a un reino, no me acuerdo cuál, y se convierte al rey. ¿Sí? Eso están todos los datos, todo. Y el detalle interesante es que hay un dibujo del rey ese con una foto atrás. Y la foto que está atrás es la foto de Jesús. La foto, el dibujo, digamos. Tenía un dibujo de Jesús y lo dibujan con el dibujo de Jesús en el fondo. Está convertido en el año 60, antes de la destrucción del templo. O sea, muy cerca de Jesús. Y entonces muchos dicen, hay mucho de fábula, ¿no? Muchos dicen que, bueno, ese es el dibujo más antiguo que tenemos de Jesús, porque es alguien que lo dibujó, es el dibujo de un dibujo. ¿Sí? Nada, un detalle, después si quieren se los mando como para que se acuerden. Pero lo que tiene que ver con la expansión de cosas que por ahí no tenemos nosotros ni idea porque la Biblia no los cuenta. La clave es la conversión, una de las descripciones de la primera expansión hacia los gentiles, dice, la clave es la conversión de Cornelio, cuya historia se nos cuenta 2 veces. ¿Sí? ¿Por qué se cuenta 2 veces? Porque primero nos cuenta la conversión de Cornelio y después nos cuentan cuando Pedro cuenta la conversión de Cornelio. La historia está repetida y recuerden que toda repetición no es una redundancia, sino que es un énfasis. Es decir, que para Lucas era muy importante la conversión de Cornelio. Lucas, por la forma en que escribe y por lo que sabemos de la tradición, era un gentil, ¿sí? No era un judío. Así que todo lo que relata tiene que ver con la predicación a los gentiles. Y Cornelio era uno de los gentiles. Dice, la importancia de Cornelio es su conversión, es que su conversión fue un acto directo de Dios, quien no usó a los helenistas, en cuyo caso cabría duda, sino a Pedro, el líder de la reconocida misión judío-cristiana. Cornelio es el que se convierte directamente de parte de Dios y pide hablar con Pedro, ¿sí? Y Pedro había tenido un sueño, el Señor ya lo venía ablandando a Pedro, el sueño que bajaba, dice, un lienzo con un cerdo. Para los judíos el cerdo era abominación, no se podía comer el cerdo. Y una voz le dice a Pedro, mata y come, es decir, come cerdo. Lo que entiende Pedro a partir de esta visión, y lo que se entiende por el relato, es que, porque le dice, no, Pedro le dice, yo nunca comí nada inmundo, y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo bendije. Entonces con esa frase, vos no podés llamar inmundo lo que yo estoy bendiciendo, entiende Pedro que no pueden llamar inmundo a los no judíos, porque a los no judíos se los llamaba perros, ¿sí? Al no judío era un perro, es decir, un animal inmundo. Se lo consideraba fuera de la posibilidad de salvación, ¿sí? Pablo le dice creo que a Timoteo o a Tito, no me acuerdo cuál, que le dice, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los que mutilan el cuerpo. Cuando dice de los perros, se está refiriendo no a los perros, sino ojo con los no judíos. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, es decir, los que están con nosotros, que trabajan pero son malos, y los que mutilan el cuerpo se está refiriendo a los judaizantes, los que se circuncidan. Es decir, ojo con todos. Bueno, y dice acá, la importancia de Cornelio es que el que le predica era un judío de raza como Pedro, judío de raza y cristiano de primer orden. No era un cristiano que recibió a Cristo por alguien que le contó, sino que es el tercero o cuarto llamado por Jesús, ¿sí? Jesús llama primero a Juan y a Jacobo y después a Pedro y y Andrés, ¿sí? Es uno de los primeros, y que cuando Jesús en algunas ocasiones lo llama a Pedro, a Juan y a Jacobo, esos 3 eran como los más cercanos, y después Pedro es el que le dice que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y Pedro es el que le dice, sígueme tú en el final de Juan, ¿no? Es decir, que Pedro es uno de los pilares, pero de primera, no es cualquiera. Y que Pedro haya reconocido a Cornelio como una persona que puede recibir a Cristo, que puede ser salvo, sin necesidad de circuncidarse, bueno, es interesante.
también se incluye la historia de la iglesia de Antioquía, donde los helenistas, es decir, los griegos, es decir, los no judíos, llevan a cabo la conversión de los gentiles. ¿Sí? La iglesia de Antioquía es ahí, dice, es ahí donde se llamó cristianos por primera vez. Es decir, que antes no eran cristianos, se les llamaba los del camino. ¿Sí? Parece un grupo de folclore. Se los llamaba los del camino. Y eran judíos. ¿Sí? En la medida que se van ampliando en Antioquía se lo empiezan a llamar cristianos. Y empieza como a tomar forma el cristianismo. Tercera sección, 12, 25, 16. 5. Una descripción de la primera expansión geográfica dentro del mundo gentil bajo la guía de Pablo. ¿Sí? Este es el famoso primer viaje misionero. Pablo es el personaje principal, pero el que lo invita al viaje misionero es Bernabé. ¿Sí? Bernabé es el primero que sale, lo invita, después lo invita a Pablo, después viene y después los envían a los dos, a Bernabé y a Pablo. Bernabé empieza a perder protagonismo para que lo empiece a ganar Pablo. Los judíos en general rechazan ahora el evangelio porque aceptan a los gentiles. ¿Sí? Es decir que a partir de ahora empiezan a ser perseguidos por los judíos o mal vistos por parte de los judíos. ¿Por qué? Porque los cristianos empiezan a aceptar no judíos. ¿Sí? Es como que empieza a separarse. Esto también es importantísimo tenerlo en claro, que Jesús no, digamos, no hay un hecho puntual de separación de los cristianos de los judíos. No es que a partir de ahora, no sé, Cristo resucitó, listo, ya no somos más judíos. No, no, fue todo un proceso y que se va dando con el libro de Hechos. La iglesia se reúne en concilio, acepta a sus hermanos gentiles y no les impone requisitos religiosos judíos. Porque esto, esta es la iglesia de Antioquía. Dice, bueno, se convirtieron, recibieron el Espíritu Santo, les van a decir, bueno, ¿qué hacemos con estos? ¿Se tienen que circuncidar o no? Es el tema principal de la iglesia primitiva era la circuncisión. Es decir, para ser cristianos, ¿tienen que ser judíos o no? Y entonces van al primer concilio, gran concilio de Jerusalén, es decir, una reunión grande sería el concilio, y ahí los principales, Jacobo a la cabeza, Jacobo el hermano de Jesús, porque Jacobo, el hermano de Juan, ya había muerto. Lo que les dice es que no les impone más que se cuiden de ser sacrificados a los ídolos y nada más. ¿Sí? Es decir, que no tengan costumbres paganas y nada más. Es decir, no hace falta que se circunciden, no hace falta que sean judíos para ser cristianos. ¿Sí? Ese sería el resultado final. Esta es la clave para la completa expansión al mundo gentil. ¿Sí? En esta sección está el consenso entre todos los cristianos que no es necesario ser judío para ser cristiano. Lo hicieron por consenso, eso es interesante, no es que se refirieron a una sola persona a ver qué opinaba y lo que esa persona opina hacemos, sino que no era piramidal la forma en que tenían de tomar las decisiones, sino que lo tenían por consenso. El consenso no es mayoría tampoco. El consenso, hay iglesias que se manejan por consenso hoy. Es muy difícil llevarlo a cabo, porque consenso no es que el principal toma una decisión y lo hace, tampoco es que votamos todos y hacemos lo que hay que hacer, el que gane la mayoría, sino que hacemos algo cuando estamos todos de acuerdo. Mientras que haya uno que no está de acuerdo, no se hace nada. El problema con esto es que generalmente este tipo de gobierno es que no avanza. La mayoría de las veces no se termina haciendo nada. Ese es el problema.
Pero lo bueno es que todo lo que se hace, todos se sienten involucrados porque están todos de acuerdo. ¿Sí? Digamos, la parte buena es esa, están todos de acuerdo. No es que, yo voté lo contrario. Los apoyo, pero yo quería lo contrario. No, no, no. Hasta que no están todos convencidos, no se hace nada. ¿Sí? Tiene que ver con las actividades, etcétera, o tomar algún tipo de decisiones. Bueno, en la iglesia primitiva vemos que se reunieron todos en Jerusalén y se pusieron de acuerdo. ¿Sí? Obvio que hubieron personas con más renombre y más autoridad para hablar, obvio, pero estaban todos de acuerdo. ¿Sí? Cuando terminó, estaban todos de acuerdo. No, no quedó una grieta. 16.6, 19, la cuarta sección. Una descripción de la progresiva expansión hacia Occidente dentro del mundo gentil, ahora en Europa. Cada vez más van para el occidente, es decir, para el oeste. ¿Sí? Para nosotros esto es importante, porque nosotros somos de Occidente. Nosotros no somos de Oriente. Comienza en Oriente el cristianismo y se va expandiendo hacia el occidente, con sus pequeños cambios. ¿Sí? Bueno, en esta parte es cuando vemos que Pablo empieza a ir cada vez más al occidente. Fíjense que va al occidente y no sabemos nada del Oriente Profundo, tipo China. ¿Sí? Para aquel lado no sabemos nada. Sabemos que va para el occidente. Bueno, llega a Roma, tenemos la carta a los romanos. La carta a los romanos se las escribe antes de conocer la iglesia de Roma, lo que quiere decir que hubo otro hermano que fue a la iglesia de Roma, digamos, el evangelio llegó por otro lado, pero Pablo lo solidifica. ¿Sí? Pero la intención de Pablo era ir hasta España, que es casi, o sea, el extremo occidente. Él quería llegar hasta el final del occidente. Se repite el rechazo de los judíos y la aceptación del evangelio por parte de los gentiles. Y ahí, claro, lo que se empieza a ver es que cada vez con más énfasis los judíos rechazan el cristianismo y cada vez más, hay más potencial dentro de los no judíos, es decir, los gentiles. No judíos, gentiles, griegos, helénicos, quiere decir lo mismo, no judíos. Y la última sección, 19, 21, 28, 30, una descripción de los sucesos que llevaron a Pablo y al Evangelio a Roma, con enfoque en los juicios de Pablo, en los cuales se le declara inocente del delito a alguno en 3 ocasiones. Esta es otra también re interesante, que no es que Pablo va a Roma, mejor dicho, Pablo no llega a Roma por voluntad propia, vamos a decir. O un poco sí, un poco no. Digo, él lo meten preso por predicar el evangelio, lo azotan, y él dice, ¿por qué me azotan? ¿Qué? ¿Pueden azotar a un ciudadano romano? No sabían que era romano. Entonces dice, no, yo ahora quiero una corte, que me juzgue una corte romana. Y todas las peripecias que pasan, lo están llevando preso a Roma para que lo juzguen en Roma a pedido de él. A pedido de él porque él era ciudadano romano. Y con los ciudadanos romanos no se jorobaba. Hoy por hoy es como para hacer una comparación, es como que tengamos la ciudadanía norteamericana, te juzguen en cualquier país y que digan, perdón, yo soy ciudadano norteamericano. Yo soy o americano, como dicen. ¿Me podés juzgar? ¿Y qué pasa? Te estás metiendo con un ciudadano de una gran potencia. La principal potencia. En el caso de Pablo, la única potencia. Te estás metiendo con un ciudadano de la gran potencia del mundo. Entonces, tiemblan todos, ¿sí? Ante una cosa así. Bueno, entonces Pablo dice, no, yo quiero ir a Roma. Entonces se entiende que sí, Pablo quería ir a Roma a predicar el Evangelio, pero es llevado en calidad de detenido. Y dentro de las defensas le predica a uno de los Herodes, uno de los nietos de Herodes, el que había mandado matar a todos los niños, que era Herodes el Grande, y Herodes le dice, por poco y me conviertes, ¿no? Es que como que tenía tanto don en la palabra,
que casi dice, pero no se convirtió, y después es el último de los Herodes que se menciona en la Biblia. Digamos, como que tuvieron todas las oportunidades y el último del último es ese, que medio desaparece. En cada encrucijada, en cada persona clave, el Espíritu Santo desempeña el papel principal. Vamos para atrás. El tema que... El libro se llama Hechos de los Apóstoles, históricamente casi siempre se llamó, pero en este último tiempo, es decir, siglo XX para acá, se empezó a proponer que en lugar de llamarse Hechos de los Apóstoles, que se llame Hechos del Espíritu Santo, porque lo que van a decir es que ¿de qué apóstoles habla? Hechos de los Apóstoles, 2 apóstoles hablan, de Pedro y de Pablo, y algunos se lo mencionan al pasar. Los 12 o los 11 apóstoles, ¿dónde están? No se sabe, no se habla, no se dice nada, pero sí el Espíritu Santo. Está siempre el término Espíritu Santo, aparece siempre. El Espíritu nos llevó de acá para allá. El Espíritu no nos permitió que vayamos. Imponiéndole las manos le impusieron el Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre habla del Espíritu Santo. Entonces lo que se propone, pero es imposible cambiar el nombre a un libro bíblico, lo que muchos proponen es decir, debería haberse llamado Hechos del Espíritu Santo, porque es el gran hilo conductor del principio al final, el Espíritu Santo. El propósito de Lucas. La clave para la comprensión de Hechos parece estar en el interés de Lucas por este movimiento dispuesto por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como vemos que el Espíritu Santo es el nexo que nos va llevando del principio al final, desde el principio del libro hasta el final, vemos que el propósito de Lucas es mostrarnos el movimiento del Espíritu Santo, de cómo fue formando a la iglesia. Esto es lo que propone Gordon Fee, que es el autor del libro que estamos viendo, ¿no? Del Evangelio, desde sus principios judaicos en Jerusalén hasta su expansión mundial, que lo convierte en un fenómeno donde predominan los gentiles, ¿sí? Teniendo en cuenta los 2 tomos, es decir, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. El Espíritu Santo va desde el principio hasta el final, y cómo va llevando el Evangelio desde muy judío en Jerusalén a muy griego fuera de Jerusalén. Este interés en el movimiento se comprueba, es decir, el movimiento del Espíritu Santo, aún más por lo que Lucas nos cuenta. Él no muestra interés en la biografía de los apóstoles, ¿sí? No dice nada, que por ahí a nosotros nuestra curiosidad, por lo menos a mí, me gustaría saber qué hicieron el resto de los apóstoles y no enterarme por algún relato extrabíblico que se escribió 400 años después, ¿no? Pero ese interés no lo tiene Lucas, ¿sí? Ese por ahí es un interés nuestro de mera curiosidad, pero evidentemente no tiene Lucas el interés ese. Ya en marcha el movimiento hacia los gentiles, Pedro desaparece. Esta es otra. El hecho que primero hable de Pedro y después de Pablo, lo que vemos es que está llevando el mensaje, literariamente hablando, desde el núcleo más cerrado del judaísmo hacia afuera, hacia los no judíos, ¿sí? Está sacando el mensaje de acá para llevarlo allá. En su narración, ¿no? Eso lo hace el Espíritu Santo y las personas que lo hicieron. Pero lo que propone acá, que si yo lo recontraveo, es que es como que progresivamente y muy de a poco, lo va llevando tan de a poco que a veces no nos damos cuenta. Hasta el mismo Pedro desaparece, no sabemos más nada. ¿Por qué? Porque el interés que tiene es mostrarnos cómo llega a los gentiles. Aparte de Juan, ni se menciona a los otros apóstoles, ¿sí? Pedro, Juan. Claro, es cierto. No se menciona a los otros apóstoles. Sí, un poco se los menciona. No, que ni se los menciona. Pero no, se los nombra, pero no sabemos mucho más que eso. El interés de Lucas muestra el interés que Lucas muestra en Pablo
depende casi completamente de su misión a los gentiles. Es decir, que lo que nos narra de Pablo tampoco es cualquier cosa. De Pablo nos narra la conversión, un vacío de años que no sabemos qué es lo que pasó, y después cómo empieza a predicar a los gentiles. Es como que él ya tenía el interés de contarnos cómo Pablo predica a los gentiles. Hay mucha diversidad en cuanto a la liturgia. La liturgia tiene que ver con los ritos sagrados, mejor dicho, las costumbres de la iglesia. Hay mucha diversidad en cuanto a la liturgia, probablemente significa que no se pone un ejemplo específico como el modelo de experiencia cristiana o vida eclesiástica, es decir, vida de iglesia. Se mencionan un montón de cosas, no hay, digamos, un modelo para decir, bueno, esto hay que hacerlo así y así. Sin embargo, creemos que gran parte del libro de Hechos fue escrito por Lucas con el propósito de que sirviera de modelo. No en lo específico, sino en lo global. No hay nada que pueda estorbar la marcha de la iglesia, ni el Sanedrín, ni la sinagoga. El Sanedrín era el grupo de uno de los principales o más judíos de más renombre, ¿sí? Ese era el Sanedrín. Ni la sinagoga, ni las disensiones, es decir, las contiendas que habían, ni el fanatismo, ni las presiones, ni las intrigas. Nada puede estorbar la marcha de la iglesia, porque vemos cómo se van poniendo trabas y sigue, avanza, avanza, y cada vez que hace el resumen, son más lo que se convierte. Exégesis de ejemplo. Hechos 6, 1, 7. ¿Cómo funciona esta sección dentro de la narración? Este es lo que se... Hechos 6, del 1 al 7, es cuando se nombran los diáconos. ¿Sí? Había bronca entre las... ¿cómo se dice? Viudas hebreas en contra de las viudas no hebreas. Porque decían que a las hebreas se las atendía mejor que a las no hebreas. Ese era el tema. Un poco chisme, no sabemos si es verdad o no. Entonces lo que se hace es, ahí Juan habla y dice, bueno, nosotros no podemos desatender a la palabra de Dios para empezar a atender a servir las mesas. ¿Sí? Entonces hagan una cosa, elijan entre ustedes personas llenas del Espíritu Santo, que tengan conducta, etcétera, piden toda una lista, elijan a ver qué les parece que pueden hacer esta tarea, que es servir las mesas, es decir, darle de comer a estas personas. ¿Sí? Las viudas, al igual que peor, las viudas no tenían forma de sustento que no sea por la caridad. ¿Sí? No podían trabajar, no tenían marido que las mantenga. El hijo estaba obligado, pero muchas veces el hijo no vivía en Jerusalén, porque recuerden que la mayoría venía a morir a Jerusalén, así que estaban solas. ¿Sí? Así que sí o sí necesitaban de la ayuda. Y eligen 7, ahí en la elección de los 7 diáconos. ¿Sí? Eligen 7 personas que todas son no judíos, o de origen griego serían. Eran judíos, pero de origen griego. Sirve para concluir la primera parte de que hay que ir a los no judíos, ir, no ir, etcétera. También sirve como la transición para la segunda parte. Acá lo que va a decir es que, bueno, que hay un corte importante. Contexto histórico. Los helenistas eran casi con certeza los judíos de habla griega. ¿Sí? Lo que está diciendo es que los helenistas no eran griegos, sino judíos de habla griega. Esto es los judíos que vivían en la diáspora, que vivían en Jerusalén en ese entonces. Muchos helenistas regresaban a Jerusalén en los últimos días para morir y ser enterrados junto al monte de Sión. Como no eran nativos de Jerusalén, cuando morían sus viudas no tenían los medios de sustento normales. Se atendían las necesidades de estas viudas con subsidios diarios. Este cuidado causó una presión económica considerable en Jerusalén. Está claro que según
Hechos 6:9, los helenistas tenían su propia sinagoga con cultos en griego, de la cual eran miembros Esteban y Saulo. Este último era de Tarso, situado en Sicilia, donde se hablaba griego. O sea, Saulo, que es Pablo, era altamente helenista. El nombre Saulo es el nombre hebreo de esta persona. Y Pablo es el nombre griego, digamos, es el mismo nombre en griego o en hebreo. El cambio de nombre, en la Biblia siempre el cambio de nombre tiene un significado, ¿sí? Pablo no es que a él le cambiaron el nombre, sino que en el relato primero se lo llama Saulo y después se lo llama Pablo. Ahí también vemos cómo es una transición de lo hebreo a lo griego, ¿sí? Como Saulo se lo conoce primero como, aunque era de Tarso, era perseguidor de la iglesia porque era judío, Saulo, ¿no? Fíjense que el mismo nombre del primer rey de Israel, Saúl, es el mismo nombre, en realidad, son dos traducciones distintas, pero es Saúl. Saulo, bien judío persiguiendo a la iglesia, se empieza a transformar en Pablo, que es decir, un hombre griego que predica el evangelio a los no judíos. Eso lo relata Lucas con mucho arte literario. Por eso no es que, porque nosotros no vemos en un momento que Dios le diga, te llamaba Saulo, pero ahora te vas a llamar, a partir de ahora te vas a llamar Pablo, como por ejemplo Jacob, ¿no? Ya no será más tu nombre Jacob, sino que te llamarás Israel, le dice el ángel que pelea con Jacob. Así un montón, ¿no? Juan y Jacobo, Jesús le cambia los nombres también, ¿no? Dice que les decía Boanerges. A Pedro no se llamaba Pedro, eso es un apodo que le pone Jesús. No, era Simón, ¿no? Le dice, bueno, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, es la misma palabra, nosotros en traducción no nos sale, pero es, tú eres Pedro y con esta Pedro, es la misma palabra, edificaré mi iglesia. Es decir, cada vez que hay un cambio de nombre, tenemos el cuento, la historia de cómo le cambian el nombre. En este caso no tenemos la historia. ¿Por qué? Porque es un recurso literario, ¿sí? Lo más probable es que se lo llamaría indistintamente de las dos maneras, Saulo o Pablo. ¿Sí? Es el nombre que según el ambiente se lo llamaba de distintas maneras. Pero con mucha sagacidad, Lucas lo empieza a llamar Saulo y lo termina llamando Pablo. La evidencia de Hechos 6 es que en la iglesia primitiva habían hecho incursiones considerables a esta sinagoga de corte griego, donde iba Esteban y Saulo. Obsérvese la mención de sus viudas, ¿sí? El hecho de que los 7 escogidos para manejar este asunto tienen nombres griegos y que la oposición más intensa viene de la sinagoga de la diáspora. Los 7 que eligieron, eran de nombre griego, ¿sí? Eran judíos de nombre griego, los 7. Y además el número 7, si bien representa a Dios, también representa para los judíos el extranjero, el de afuera, ¿sí? El no paisano sería. Finalmente nunca se da el nombre de los diáconos, perdón, finalmente nunca se da el nombre de diáconos a los 7. Se les llama sencillamente los 7. Y supervisan el subsidio diario de alimentos para las viudas griegas, pero también son ministros de la palabra. Este es un detalle interesante que lo vamos a ver un poco más profundamente en el próximo curso. En el próximo curso, digo, después que termine viene el de diaconía, ¿sí? No dice nunca que los convierten en diáconos. Dice el título, Reina Valera. Elección de los 7 diáconos. Dice que necesitaban servir las mesas, eligen 7 personas para que sirvan las mesas y termina el cuento. ¿Y los diáconos? O sea, nunca dice que son diáconos. Eso es un tema de traducción. Diácono quiere decir mozo, camarero, en griego. Hoy en Grecia, el mozo de bar se lo llama diácono, ¿sí? Es decir, que lo que eligen son personas que sirvan las mesas. Después, por extensión,
o sea, el servicio de servir las mesas. Después, por extensión, pasó a ser una especie de título, un diácono, porque por extensión, porque todos los requisitos que se le pedía. ¿Pero por qué? Porque era un tema, cuando se lo elige, no era cualquier camarero, sino que tenían que ser llenos del Espíritu Santo para no solo ser equitativo, sino demostrar ser equitativo, porque había bronca con ese tema. O sea, necesitaba gente sabia que sepan hacer ese trabajo desde lo espiritual, ¿no? Era un problema de división que había ahí, y necesitaban personas que sepan hacer el trabajo desde lo espiritual. Por eso después, por extensión, a los diáconos es una especie de título dentro de la iglesia, ¿no? Pero es un mozo, técnicamente. Y servicio de diaconía quiere decir eso, servicio, servir. Bien. Pero eso lo vamos a ver cuando termine este curso, que estamos en la clase 6, faltan 2 clases más, después vamos a arrancar con la de diaconía, lo vamos a ver más en profundidad. ¿Cómo venimos de hora? Mal, ¿no? Acá. Sí, venía bien, espera que voy a ver. No, y ha estado bien interesante ahora. Hoy no ha habido revolución así como para Hoy tirar no, atómica. y es verdad. No ha estado todo bien ahí. Sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a vamos a ir hasta y 40, ¿sí? 8 minutitos más, hasta donde llegamos. Hasta donde lleguemos, después cortamos y seguimos la semana que viene, ¿sí? Porque recién vamos por la segunda sección. Igual faltan pocas diapositivas, pero bueno. Hay 2 aspectos predominantes en la trama de esta narración de Lucas: la conversión de los samaritanos y el caso de Simón. No, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Ya lo vimos o no lo vimos esto? ¿Cómo estoy? No, esta no la vimos. Así que ya la vimos. No la vimos. La conversión de los samaritanos, bueno, es un tema porque los samaritanos eran odiados, repudiados, qué sé yo, y se convierten. Y el caso de Simón. La misión a Samaria, los samaritanos, que fue la primera expansión geográfica del Evangelio, fue realizada por uno de los helenistas, muy aparte de cualquier designio o programa de los apóstoles, ¿sí? Porque es cuando, a lo que se refiere, es cuando el Espíritu Santo se lo lleva a Felipe, ¿no? Y nada, es uno de los primeros, digamos, no planificaron, uno de los primeros viajes misioneros sin planificarse. Por eso dice que no estaba planificado. No obstante, es importante que los lectores de Lucas sepan que la misión tenía aprobación divina y apostólica. Aunque no podemos probarlo porque el texto no lo dice y queda fuera del propósito de Lucas, es posible que lo que se retuvo hasta la llegada de Pedro y Juan fue la evidencia carismática y visible de la presencia del Espíritu Santo. No, aquello me equivoqué yo. De lo que está hablando es hasta acá arriba, de la conversión en Samaria. Van a Samaria, se convierten, reciben el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hacemos? Recibieron al Espíritu Santo. Entonces, el problema es, ¿tienen que circuncidarse o no tienen que circuncidarse? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, que le dice, insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne, les dice eso, se está refiriendo siempre a eso, ustedes recibieron al Espíritu Santo por fe, eso lo dice en Gálatas, y ahora van a terminar por la carne, es decir, se van a querer circuncidar, porque era el gran problema en la iglesia primitiva. Los de la circuncisión, sí o no, ¿sí? Y entonces lo que dice, bueno, se convierten los samaritanos, ¿qué hacemos con esta gente que recibieron el Espíritu Santo? Es decir, ya tenemos la comprobación por parte del Espíritu que lo recibieron, ¿qué hacemos? ¿Los aceptamos o no? Y bueno, lo que se termina decidiendo es que sí. Y esto acá ya vengo con la hermenéutica, y que el caso de Simón el mago, es una persona que, no sé si se acuerdan, era un mago, y cuando ven que Juan y pone las manos y reciben el Espíritu Santo, Simón dice, buenísimo, ¿cuánto me cobras para poder tener yo también ese don? ¿No? Y Pedro le dice, tu dinero perezca contigo porque crees que el don de Dios puede comprarse. En medio que se enoja Pedro ahí. Pero el punto es que Simón, no sé, es lo que hay
frase que solemos decir que estaba convencido pero no convertido. Bueno, esto lo vemos en Simón, que es que él reconoció poder en el Espíritu Santo, le pareció bien tener el Espíritu Santo, sin embargo no tuvo una conversión genuina, o por lo menos era incompleta, porque él pretendía seguir comportándose como se comportaba. ¿Sí? La pretensión de él era comprar el don de Dios, pero dentro de su lógica estaba bien. Los trucos de magia se compraban. ¿Sí? Dentro de su lógica, obvio que estaba mal porque el don de Dios es imposible de comprar. De hecho, se pasa a llamar simonía, hoy por hoy, a cuando una persona pretende comprar los dones de Dios. Tal vez a veces no se hace con dinero, pero sí a veces lo que suele pasar, a veces sí, con dinero directamente, ¿no? Una simonía es decir, bueno, vos depositas tanto dinero o ofrendás tanto y vas a obtener este don de Dios. Eso está bien claro por hecho de los apóstoles, en este caso, que no se puede comprar el don de Dios. El don de Dios es don y Él lo da porque quiere y a quien quiere. Bien, hermenéutica. La hermenéutica es traerlo acá. ¿Cómo funcionan las narraciones individuales de hechos u otras narraciones bíblicas como antecedentes de la iglesia moderna? ¿Tiene el libro de Hechos una palabra que no solo describe a la iglesia primitiva, sino que habla como normas para la iglesia de todas las épocas? ¿Hay casos en Hechos en los que se puede decir debemos hacer esto o debemos decir solamente se nos permite hacer esto? Consideramos que lo que es meramente narrado o descrito nunca puede considerarse como norma. Esta plaquita la vamos a ver la semana que viene. Queda de tarea. Estas preguntas, respóndalas con algún ejemplo. ¿Sí? Yo ahora lo que voy a hacer es mandarles al grupo las preguntas como para hacerlo un poco más dinámico. ¿Sí? Voy a dejar de compartir. Esas preguntas, decir, bueno, lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, ¿se puede aplicar como norma general? ¿O hay algún caso específico que no lo podemos utilizar como norma general? ¿Sí? Todas estas preguntas vamos a tratar de contestarlas, ¿sí? La semana que viene. Arrancamos de acá y pasamos al próximo capítulo. ¿Sí? Que tampoco... Esperen que les digo cuál es el próximo capítulo. Capítulo 9 del libro. Si pueden leer eso, lean eso, pero más importante que puedan responder estas preguntas. ¿Sí? Yo ahora igual se las mando al grupo. Sí, mándela. Estoy esperando la diapositiva, mi brother. Perfecto. Sí, 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 no, la diapositiva la voy a mandar cuando ahora renderice el video, lo suba, paso también el PDF. ¿Sí? Bien. Hasta acá Quiero hacer con un poquito, con esa diapositiva, imprimirla, sí. Bien. hacerla polvito, ¿verdad? Y aspirarla. Bien, bien, bien. Bueno, oramos. ¿Algún hermano o hermana que nos quiera guiar en la oración para cerrar? Silvina, veo la unción sobre ustedes. Fíjense que a mí me preocupa algo, pero voy a prender la cámara para decir eso. A mí me preocupa algo realmente, bastante, ¿no? De hecho, lo he estado orando y
he estado con algunas personas hablando, pero no veo que le guste mucho a la gente de hoy en día orar. No sé, pueden haber varios factores. Capaz que son tímidos. Ese puede ser un factor. También pasa esto, me parece. El orar por Zoom a veces es medio incómodo porque uno está metido, digamos, estamos nosotros 5, ¿no? Se fue recién la hermana Mónica. Estamos nosotros 5 acá, pero afuera, alrededor nuestro, capaz que hay alguien. Hay una señora que está en la otra clase que está dentro de un negocio mientras que está en la clase. Entonces a veces es medio difícil. ¿Sí? Bueno. Así que vamos a dar el beneficio de la duda, pero vos, Charlie, podés orar. Oremos, pues. Vamos. Señor, te damos gracias por esta reunión, Padre, por el aprendizaje, porque nos estás llevando a través de un conocimiento, Padre, para que tengamos la capacidad, Señor, de poder disertar tu palabra de una mejor manera, Señor. Pero aún así, Señor, necesitamos tu sabiduría y tu presencia. La palabra dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, Señor. Así que alinea el conocimiento que recibimos de acuerdo a la voluntad de tu Espíritu y guíanos para que en el momento adecuado podamos compartirlo con quien lo necesite. En el nombre de Jesús, Padre, declaro que todos nosotros vamos a nuestros últimos quehaceres en el día y a dormir y descansar en paz, y que tu shalom, Señor, y tu gloria esté con nosotros, cubra nuestros espíritus mientras descansamos y nos dé sabiduría para aplicar lo aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ya les paso las Amén. cositas y nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Nos vemos el jueves que viene. Bendiciones. Nos vemos. Bendiciones.